que Él. Es más, el mundo existe por causa de Él. Y el mundo se va a tornar hacia Él, porque eso es lo que está establecido. Eso es lo que Dios quiere hacer. Dios tiene planes para cada uno de nosotros, planes para nuestras vidas. Él quiere hacer algo extraordinario en esta mañana. Permítame presentarme para los que vienen quizás por la primera vez. Somos un equipo de ministros. Esta es la misión Campeones para Cristo. Yo soy el pastor Billy Soberón. Somos una iglesia de Every Nation y le damos la bienvenida a casa. A casa porque realmente queremos no solamente que se sienta en casa, sino quiero que sepa que este es el lugar que Dios ha preparado para que usted pueda aprender a conocerle. Es algo interesante, quizás el ejemplo que voy a usar, pero ¿cuántos saben que hay muchos huérfanos en la calle? Y viven sus vidas, pero cuando ellos encuentran un hogar, no solamente se sienten amados, sino que nuevamente comienzan a recuperar la identidad. Si bien es cierto, la mayoría de nosotros tenemos padres en lo natural, tenemos padres y algunos no los tienen, pero en el mundo mucha gente está andando como huérfana y Dios quiere recibir a cada uno de ellos, no solamente a los que están caminando sin padres, sino aún a los que tienen padres y los que no han conocido verdaderamente lo que Dios tiene planificado y preparado para ellos. Hoy yo quiero compartir acerca de un mensaje de la palabra que tiene que ver con el plan y el deseo de Dios. ¿Cuántos saben que Dios quiere establecer sus planes sobre esta tierra? Y Él ya lo ha diseñado, Él tiene preparado los caminos que usted tiene que recorrer. A veces es mejor, no a veces, siempre va a ser mejor seguir el plan que Él tiene que nuestros propios caminos. Pero la mayoría de nosotros vivimos nuestras vidas de una manera singular y particular. Quiero empezar con un pasaje que está, con una parábola, que es la parábola de la viuda y el juez injusto. Ustedes tienen solamente los dos últimos versos de esa parábola en pantalla. Y dice ahí en pantalla: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Y hace la pregunta: ¿se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, la pregunta es: ¿hallará fe en la tierra? Y los versos que anteceden a estos dos últimos textos que acabo de leer es una historia que Jesús te está hablando acerca de una mujer. Y dice en Lucas 18, verso 1, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también, dice, en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Y es ahí donde él añade estos dos versos que estaba leyendo. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y el título de este mensaje es: ¿hallará fe en la tierra? ¿Dios hallará fe en la tierra? ¿Qué significa la palabra fe? Es creerle a Dios. No solamente es creer en Dios, es creerle a Dios. Creerle a Dios habla de la soberanía. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, estamos diciendo que Él manda, Él gobierna, Él reina. Tú mandas, tú gobiernas, tú reinas. Tú eres el que dirige nuestras vidas.
Y yo quiero que sepa que existe una predisposición y un deseo de parte de Dios de hacer justicia a sus escogidos, como lo hemos leído, que claman a Él, dice, de día y de noche. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Dios quiere traer su reino a esta tierra. Yo no sé si usted lo sabe o no, pero en el mundo no gobierna Dios. Dios gobierna solamente sobre sus hijos, pero en el mundo actualmente quien gobierna es Satanás. Satanás, el príncipe de este mundo, como así lo llama la Biblia, es quien dirige los gobiernos y la vida de la gente que camina separada de Dios. Y el Señor lo que quiere traer es establecer su reino en esta tierra. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de la vida de los remanentes o a través de la vida de los creyentes, aquellos que Él ha preparado, que Él ha reservado. Ahora, mucha gente confunde la confianza de una persona en las cosas que hace como una evidencia de una vida de fe. A veces nosotros podemos ver en una persona cosas que nos hacen ver a esta persona es una persona de fe que cree. Y muchos lo encuentran impresionante porque a simple vista parece que así es. Sin embargo, nosotros no podemos, con nuestro sentido humano, saber si una persona verdaderamente tiene fe o no. Eso es algo que solamente Dios lo sabe. La mayoría de nosotros lo que vemos son apariencias. Vemos lo que la gente quiere que veamos de ellos. Cuando usted se presenta a alguien, presenta lo mejor de usted, ¿verdad? Los demás no pueden saber si usted verdaderamente tiene fe o no en Dios, pero Dios sí puede saber qué persona tiene fe, qué persona le cree realmente y qué persona no le cree. Pero no solamente Dios es el único que tiene esa capacidad de ver. Satanás también tiene el poder de ver lo que hay en cada persona. Si realmente está viviendo engañada o está viviendo una vida de fe. Es posible que muchos puedan tener fe, confianza en sí mismos, pero por sus circunstancias o la apariencia pareciera que su fe está puesta en Dios, pero no necesariamente es así. Muchos podríamos parecer que tenemos confianza en Dios. Yo me incluyo, ¿de acuerdo? Yo me incluyo. Podemos parecer que sí confiamos en Dios. Pero una de las cosas que Dios desea hacer, una de las cosas que Dios desea en la vida de sus hijos, es que ellos puedan ser verdaderamente hijos de fe. Gente que le crea a Dios. Que le crea a Dios. Él desea gente que le crea, porque el plan que Dios tiene para esta tierra es establecer su reino. ¿Cuántos saben que es así? Si no lo sabe, entérese. Dios quiere establecer su reino. Pero cuando nosotros vemos en el mundo, vemos qué reino es el que está gobernando. Si prolifera no solamente la miseria, la pobreza, si prolifera la corrupción, si prolifera la delincuencia, si proliferan todas las cosas malas que uno puede pensar, ¿podemos decir que Dios está reinando? ¿Quién reina? Satanás reina. La Biblia dice y lo enseña claramente que desde la caída del hombre, es decir, desde que el hombre pecó en Génesis 3, quien tomó el mando del mundo y de la humanidad en su totalidad fue Satanás. Por eso es que en Juan 8:44 es un verso que no está en las notas, pero quiero que lo puedan poner. Cuando Jesús le dijo a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer, Jesús no los estaba insultando y no les estaba diciendo ustedes son hijos del diablo como un insulto. Él les estaba hablando de una naturaleza a la cual ellos pertenecían o a la cual el ser humano pertenece. Cuando él estaba haciendo una comparación en Juan 8:38, porque él hace una comparación en Juan 8:38, y él les dice en Juan 8:38, les dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, porque él es el único que ha descendido del cielo, fue él, Jesucristo.
vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. ¿Quién dirige el mundo? ¿Por qué vemos el mundo tan corrupto, tan mal, tan perverso? Cómo la maldad se va incrementando y cómo ésta oprime a nuestras naciones, a nuestros pueblos, la pobreza, la miseria, por la corrupción de personas que están dirigidas por don Satanás, por los demonios, por los espíritus inmundos. La promesa de Abraham es una promesa vigente para nosotros. El plan que Dios tiene inicia desde Génesis 3:15, pero la promesa de Abraham se da en Génesis 12, cuando Dios le dice al hombre y le dice a Abraham, le dice, vete, le dice, de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, le dice. Y en el verso 2 dice, y haré de ti una nación grande. ¿Cuántos de nosotros podemos ver en nosotros naciones? A veces nos vemos muy pequeños, ¿verdad? Y te bendeciré, le dice. Te bendeciré. De que cierto te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Que nosotros vamos a ser de bendición para mucha gente. Y dice, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas ¿en quién? ¿En quién? En ti. Le dice, ¿serán benditas en quién? En ti. Todas las familias de la tierra. ¿Benditas en quién? En cada persona que Dios está llamando. En los remanentes, en cada persona donde Dios pone sus ojos. Usted no está aquí por casualidad, ciertamente alguien lo invitó, pero Dios quiere que usted escuche la palabra de Dios y que se conecte con el plan de Dios, que usted conozca la verdad de su situación, que usted sepa cuál es su condición. Y la verdad es que la condición del hombre es vivir sin Dios. El hombre está separado, nace separado de Dios, muerto espiritualmente. La palabra muerte significa separado. Y ese es nuestro caminar diario del ser, bueno, no es nuestro caminar, es el caminar del hombre diariamente. Hace lo que cree que debe de hacer y lo que cree que debe de hacer, eso hace. La decisión de fe es una decisión y es la decisión más importante que un creyente debería de tomar. ¿Cómo es eso que la decisión de fe? Claro, porque muchos, cuando compartimos el Evangelio, le hablamos acerca a las personas de su problema. Tu problema no es tu problema. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que mi problema no es mi problema? Si tú no sabes cuál es mi problema. Puede ser dinero, puede ser una relación que está mal, pueden ser los hijos, pueden ser que tu jefe, puede ser la opresión que estás teniendo, puede ser muchas cosas. Celos, ira, enojo, infidelidades, adulterios, o otro tipo de esclavitudes que son adicciones que conocemos. Tu problema no es tu problema. El verdadero problema es que como estás separado de Dios, esos son los frutos de vivir una vida separado de Dios. Sí, pero yo quiero que Dios me ayude. Yo quiero que Dios me ayude a solucionar mi problema. Yo quiero que Dios me ayude a solucionar mi hogar, mi matrimonio. Eso no va a cambiar si primero tu corazón no cambia. Porque el problema, yo no puedo demandarle a un manzano, mañana quiero peras, y pasado mañana quiero paltas, y al otro día quiero mangos, y la manzana se va a esmerar, y va a tratar, y cuando quiera sacar algo bueno, ¿qué va a sacar? Una manzana. Porque no podemos demandar algo que no tienen, ¿verdad? No podemos demandar algo, el fruto de algo, a alguien que no lo tiene, porque su naturaleza está inclinada a andar separada de Dios. Entonces el hombre está condenado. El sabio Salomón dijo algo muy cierto. Él dijo algo muy importante. Él dijo que es mejor un abortivo muchas veces. Y se entiende la palabra abortivo, no una persona que no ha nacido. ¿Por qué?
Porque cuando entramos en esta tierra, yo no digo que la vida no sea maravillosa, la vida es maravillosa, la vida es hermosa, este mundo es precioso, solamente tienes que mirar el cielo, las estrellas, ves la naturaleza, toda la creación, es algo hermoso. Dios lo creó pensando en el hombre, pero el hombre no disfruta de ello. El hombre es esclavo de su trabajo, de sus problemas, de sus circunstancias, y tiene solamente temporalidades de tener momentos emocionantes, momentos de alegría, pero que son transitorios solamente. Pero luego continúa el problema. La promesa que Dios tiene es: haré de ti una nación grande y te bendeciré. Ese es el plan de Dios para sus hijos. Engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Cómo me encanta caminar con esa persona. ¿Por qué? Porque es de bendición. Hay gente que quiere caminar con algunas personas y con otras no. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. La decisión más importante que el hombre toma después de reconocer su condición delante de Dios, que está separado, es comenzar a vivir una vida de fe. ¿Qué es vivir una vida de fe? La vida de fe es un asunto diario. La palabra fe significa creer. Es pues la fe, dice la Biblia, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no ves. Y lo contrario a la fe es la incredulidad. Ahora, día a día, nosotros batallamos con esa incredulidad porque es parte de nuestra vieja naturaleza, porque nos lleva a hacer las cosas como siempre las hemos hecho. Y pensamos que es lo correcto porque estamos acostumbrados. La incredulidad es algo que está enraizado en el corazón del hombre. Y muchos creemos que vivimos una vida de fe, pero en realidad no estamos viviendo una vida de fe. Uno de los planes que Dios tiene es restaurar la fe en nosotros. ¿Por qué digo restaurar? Porque la Biblia dice que a cada uno de nosotros se nos ha dado una medida de fe. Pero Él quiere que aprendamos a caminar en esa vida de fe. Muchos dicen que creen en Dios, me incluyo, pero en el momento crítico caemos en incredulidad. En el momento crítico decidimos de una manera contraria. ¿Por qué? Porque en vez de usar los planes de Dios y las respuestas de Dios para nuestras vidas, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hemos aprendido del humanismo. Usar el humanismo significa reemplazar el plan de Dios, la voluntad de Dios, por mi parecer. El humanismo es parte del sistema, lo que el mundo ha desarrollado para que tú puedas tener alternativas. Por ejemplo, ¿cuál es la mejor solución a una vida, a un matrimonio que está en crisis? Cristo. Cristo es la solución. Humanismo ahora. ¿Cuál es la solución para un matrimonio que está en crisis? Una terapia psicológica, un buen psicólogo. ¿Y ayudan? Ayudan sí, pero de manera temporal. El humanismo puede aparentar como que tiene resultado, pero es cuestión de tiempo para que la persona vuelva a caer en el mismo ciclo. Porque si la persona tiene un problema que se convierte en un patrón, esa situación no va a cambiar. Es cíclico. Mientras se están aplicando el curso, mientras se están llevando la terapia, como que se solucionan las cosas. Pero luego de un tiempo vuelve a venir la misma condición en la que estaban antes. Y lo peor es que peor aún. Entonces, el humanismo puede aparentar como que tiene resultado, pero esto en última instancia va a traer fracaso por una sencilla razón, porque no se resuelve el problema verdadero. Mi esposa y yo tenemos una claridad. Yo la amo, ella me ama,
Pero tanto ella como yo sabemos que si ella pone toda su confianza, y no me refiero a una... si ella pone sus expectativas de vida sobre mí, se va a frustrar. Se va a frustrar, va a fracasar, va a renegar. ¡Billy! ¿No? Yo no sé cuántos han escuchado su nombre. Pero eso pasa en mi casa nomás, seguro. En su casa no pasa. También pasa, ¿verdad? Entonces, si ella pone su expectativa en mí, está condenada al fracaso. Y viceversa. Estamos condenados al fracaso. Pero cuando permitimos que Dios entre a nuestra vida, algo ocurre. ¿Por qué? Porque yo sé que ella es imperfecta y ella sabe que yo soy imperfecto. O sea, ella sabe que yo voy a cometer errores. Y viceversa. Pero ambos tenemos a quien responder. Porque tenemos una comunión con nuestro Creador que nos hizo. Y cada mañana, Señor, estos son los problemas que yo tengo. Y los presento cada mañana. Estas son las situaciones que necesito cambiar. Ayúdame. Necesito. Te necesito. Entonces el humanismo no resuelve los problemas. Solamente los disipa. Es como si tú tienes un dolor de cabeza o una fiebre, pensamos, hay que bajar la fiebre. Sí, claro, hay que bajar la fiebre, es verdad. Pero la fiebre es un síntoma, una condición que es una alerta de algo que está ocurriendo en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, ¿bajar la fiebre soluciona el problema? No, porque la fiebre es la alerta de algo mayor o algo menor, o no lo sé, pero de algo que está ocurriendo en el cuerpo. Pero yo me conformo con bajar la fiebre. Entonces me tomo una pastilla y se soluciona el problema. Y eso es lo que hace el sistema. No resuelve los problemas, solamente los disipa, los extiende, hace que vivas tu vida como en una mecedora, ¿no? Y podemos pasar años de años en una situación así. Pero si tú eres consciente de esto y eres un creyente en esta casa y dices, Señor, tú has dicho en tu corazón, Señor, yo te he pedido que entres a mi vida porque tú sabes que solo no puedo y además mi vida es un total fracaso separado de ti. Si tú eres consciente de esto, tú no vas a ser ligero en usar el humanismo. Incluso si tú eres consciente de esto, tú no vas a usar el humanismo, pero te vas a preocupar en crecer en tu vida espiritual. La pregunta es, ¿cuánto de lo que estamos acá nos estamos preocupando en crecer en nuestra vida espiritual? ¿Nos estamos preocupando verdaderamente? Ahora, pero si esta persona no es consciente, o sea, no se da cuenta, no es consciente, entonces no tiene opción. Va a venir a la iglesia, pero va a ir a la terapia. Va a venir a la iglesia, pero va a seguir recurriendo a todo lo demás que el mundo ofrece. ¿Por qué? Porque no encuentra y no ve en Jesús la respuesta y la solución a sus problemas. No lo ve. No, yo ya sé que Jesús es Dios. No, yo ya sé que Jesús me va a ayudar. Sí, yo sé. Pero no lo sabe realmente. No lo entienda, no aplica. Y una de las cosas que Dios quiere restaurar en su casa principalmente es la fe. Dios quiere restaurar la fe. Dios quiere restaurar, sacar esa raíz de incredulidad que nosotros podemos tener y que no nos damos cuenta. Esa es la razón por la cual Él nos exhorta a renovar nuestra mente. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír. Pero también en nuestra mente tenemos el oír y el oír. Cada vez que pasamos una circunstancia y un problema, también tenemos el oír y el oír, pero de otro mensaje. Puedes hacerlo así, puedes hacerlo así, y comenzamos a tomar decisiones nosotros. Fuera del plan y de la palabra de Dios. Entonces, la palabra nos exhorta a renovar y a cambiar nuestra manera de pensar. Porque en la medida en que el oír y el oír de la palabra viene,
es cuando va a aterrizar a nuestro corazón. Porque la fe, ¿qué es la fe? Es creerle a Dios. No es creer a Dios, es creerle. O sea, yo sé que parece una redundancia, porque pareciera que estoy diciendo lo mismo, pero quiero que me entiendan en el sentido que lo estoy diciendo. Dios quiere que le creamos, verdaderamente que le creamos. Él quiere restaurar la fe en nosotros. Muchos de nosotros decimos o creemos incluso que podemos tener fe, pero no la tenemos. Porque cuando pasa una situación, viene un momento difícil, no aplicamos a Dios como la única respuesta, como lo hacían los discípulos en Hechos de los Apóstoles. Tengo dolor de cabeza, Cristo es la respuesta. ¿Quieres orar por ti? Sí, pero ya oraron por mí. Vamos a orar otra vez. Sí, pero ya oraron, pero también una pasita. Yo no estoy diciendo que no. La pasilla va a ayudarnos, pero la primera fuente es Cristo. Él es la respuesta. Tengo un problema en esto, Cristo es la respuesta. ¿Por qué le llamaban cristianos? Porque Cristo era la respuesta a todo. Oye, tengo este problema, Cristo es la respuesta. Oye, tengo este otro problema, Cristo es la respuesta. Ay, oye, tú Cristo, estos son cristianos. Sí, todo es Cristo, pues. Por eso somos cristianos, porque Cristo es la respuesta. Pero hoy el humanismo y el sistema ha desarrollado tal cosa alrededor del mundo paralelas a Dios que ya no se ve la respuesta. Porque tenemos alternativas y tenemos otras respuestas en paralelo, que parecen buenas, que traen resultados. Ojo, traen resultados temporales. Ojo, traen resultados temporales, pero no solucionan el problema de raíz. Por eso es que los problemas vuelven. Lo primero que debemos de hacer como parte de nuestro entrenamiento en la iglesia, como hijos de Dios, como miembros de una iglesia, como creyentes, es desarraigar la incredulidad. Porque aunque usted no lo crea, la incredulidad ofende a Dios. La Biblia dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. La palabra imposible es imposible. Suena redundante, ¿verdad? Oh, qué profundo. Es imposible agradar a Dios. O sea, no es posible agradar a Dios si no le creemos. Pero en la iglesia podemos caminar pensando que le agradamos a Dios, pero no le agradamos. ¿Cómo, pastor? Pensamos que le agradamos a Dios porque pensamos que venir a la iglesia es lo que Dios quiere. Yo no estoy diciendo que Dios no quiere que tú vengas a la iglesia. Te conviene venir a la iglesia. Pero el plan de Dios es que tú le creas en tu vida diaria, día a día. Sin fe, dice, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea. Diga conmigo, crea. Crea que le hay y que es galardonador, es decir, recompensado, es recompensado, o es que Dios es recompensador de lo que le buscan. Muchos creyentes, muchos esposos le dicen a sus esposas: oye, mi amor, ¿tú no vas a la iglesia? Sí. ¿Y por qué te preocupas tanto? A veces, no solamente pasa en mujeres, ojo, pasa en hombres también, caen en una ansiedad. Oye, ¿tú no eres cristiana? Qué interesante, ¿verdad? Los no creyentes también miran cuando los creyentes caminen sin fe. O sea, ¿qué significa eso? ¿Que el hecho de que vaya a la iglesia lo hace ser un creyente? No. Hay mucha gente que va a la iglesia y no cree. No creen. No creen. No le creen a Dios. No le creen. ¿Por qué? Porque aún está enraizada esa raíz de incredulidad que lo que Dios quiere es sacarla. Dios quiere desenraizar nuestra incredulidad. Por eso es que Él va a trabajar con nosotros. Amén. Cada evento el enemigo no quiere que escuche bien esta palabra. ¿Amén? Algunos los despertó. ¿Cuántos estaban durmiendo?
Amén. Qué bueno, no veo manos levantadas. Voy a confiar en usted. Voy a confiar en que usted esté escuchando la palabra. Amén. Entonces, los no creyentes también miran cuando los creyentes caminan en incredulidad. Dicen, oye, esta persona no es cristiana, ¿dónde está su confianza en Dios? ¿De qué estamos hablando? Voy a poner un ejemplo sencillo que sucedió en una iglesia con un pastor, en un pueblo en donde se estaba afrontando graves dificultades debido a una sequía continua. Los miembros de una iglesia decidieron subir a una montaña para orar delante de Dios un miércoles por la tarde. Esto fue porque creyeron que Dios enviaría la lluvia si ellos se unían en oración. Así que la iglesia entera subió a la montaña, pero solo una niña llevó un paraguas. El pastor preguntó a la niña por qué llevaba un paraguas cuando aún no llovía. Ella contestó, llevo el paraguas porque podría llover cuando bajemos de la montaña. Y si llovió en ese lugar, posiblemente fue por la fe de la niña. Entonces, ¿cuántos de nosotros estamos tomando acciones correspondientes a lo que decimos que creemos? ¿Me dejo entender? Cuando usted dice, yo creo en Dios, yo creo en el plan de Dios, yo creo en la evangelización, yo creo en el hacer discípulos, yo creo en la iglesia. Cuando dice, yo creo en Jesús, pero llega tarde al servicio. No planea en su agenda ser un discípulo. Usted prioriza cualquier otra cosa y cree que es más importante que estar en la reunión. Cuando usted no pasa tiempo con Dios en la palabra. Pero usted dice, yo creo, pero nada de eso está ocurriendo. No estoy diciendo, eso pasa en otras iglesias, amén. No me vaya a salir herido, y si sale herido, bueno, lo sanaremos aquí. Vendaremos sus heridas. Usted dice, yo creo en hacer discípulos, pero no está diezmando. No ofrenda. ¿Cómo podemos llamar a eso? ¿Yo creo? ¿Cómo podemos llamar a eso? ¿Cómo llamamos a eso? Incredulidad. Hermanos, la incredulidad es algo que Dios rechaza rotundamente de parte de sus hijos. A Él le desagrada. Él no quiere que nosotros seamos incrédulos, y para eso Él va a trabajar con nosotros. Por eso la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. A primera vista puede parecer como que muchos hermanos tienen fe, pero mirando de cerca te vas a encontrar que no hay muchas personas verdaderamente que tengan fe, es decir, que le crean a Dios. ¿Cuántos son conscientes de que Dios controla nuestras vidas? ¿Y por qué te preocupas? Si tu vida está en las manos de Dios, ¿de qué te preocupas? Pablo tenía que llegar a Roma. Pablo tenía que hablar con Festo. Pablo tenía que estar con Agripa. Y en su último viaje, Dios le dijo que el barco se iba a hundir. Y él le avisó al capitán, el barco se va a hundir. Este loco. Pero no se preocupen, yo he orado para que ninguno se pierda. Cuando tú estás y tú tienes claro que Dios tiene un plan y un propósito con tu vida, no importa dónde tú te dirijas, no importa dónde tú vayas, ese avión no se caerá. Y si se cae, tú sobrevivirás. Algunos nos preocupamos por la muerte. Ay, la muerte, qué horrible. Ay, el cáncer. Ay, las enfermedades. ¿Quién no va a morir? Que levante la mano, ¿quién no va a morir aquí? Todos vamos a pasar por ese sendero en algún momento. ¿Realmente ese es el problema? Ay, pastor, es cáncer. Hermanos, para Dios no existe nada imposible. No existe nada imposible. Y eso no es verdaderamente un problema. Eso es solamente un entretenimiento para que te distraigas. Pero si Dios está en tu vida, como una abuelita, mayor ella, 80 años por lo menos, y el médico le dijo, ay señora, le han detectado cáncer, usted no va a vivir más de 3 meses.
¡Ay, qué bien! Sonríe ella y se ríe con el médico. ¡Qué lindo! Dice, señora, le acabo de decir, ¿usted me escuchó? Le acabo de decir que tiene cáncer. ¡Ay, claro que sí, hijito! Lo que pasa es que lo voy a ver. ¿Cómo que lo voy a ver? Voy a estar con mi Señor, voy a estar con mi Dios. Lo voy a ver. Pasaron 3 meses y la viejita no se murió. Porque el diablo quiso robarle. Quiso distraerla, quiso preocuparla, quiso meterla en un sendero al cual ella no pertenece, porque ella es un remanente, ella es una hija de Dios. Ella es alguien que entiende quién es Cristo, quién es su Dios, lo que Él ha hecho por ella en su vida. Pero cuando uno no entiende, y comienza a hacer, ¿no? Se ponen serios, lloran, se desesperan. Da gracias de que todavía tienes vida. Puedes arrepentirte. Puedes corregir las cosas que hay gente que sale de sus casas y mueren de atropello, por asalto, por balas, por un montón de cosas. Y no tienen la oportunidad que esa persona tiene. No estoy diciendo que la enfermedad no sea algo crítico. Pero lo que quiero enfatizar y lo que quiero enfocar es que cuando una persona está desconectada de Dios, se muestra realmente si hay fe en su vida o no la hay. Que solamente es una apariencia o verdaderamente hay fe en esa persona. Jesús alabó varios testimonios de fe en medio de su vida y lo vemos en los evangelios. Él alabó la fe del centurión, la fe de la mujer del flujo de sangre. Comenzó a alabar, ¿por qué? Porque eran gente que le creía a Dios, que estaba conectada con la respuesta a sus problemas. Dios está al control de nuestras vidas, eso es la verdad, y la realidad, la tarea más urgente que Dios quiere comenzar a trabajar con nosotros es desarraigar la incredulidad. Pastor, que yo soy incrédulo, cada uno lo sabe. La Biblia dice que Dios no puede ser engañado, Él no puede ser burlado. Pero no se trata de engañar a Dios, sino que el engaño de la incredulidad es un engaño a nosotros mismos, porque no nos permite vivir la vida que Dios ha destinado para nosotros. Yo sé, dice la palabra a Él, yo sé los planes que tengo acerca de ti, planes de bien y no de mal, a fin de que tengas un futuro y una esperanza. Yo sé, dice. La pregunta es, ¿tú sabes? ¿Sabemos realmente? ¿Yo sé? ¿Realmente estoy viviendo eso? Jesús, incluso cuando habla de la incredulidad, Él dijo que el hombre tiene que ayunar y orar para sacar eso de su vida. Vamos a Mateo 17, verso 19. Dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Porque habían estado con gente endemoniada y lo llamaron al Señor Jesús porque ellos no habían podido botar a ese demonio que estaba poseyendo la vida de esa persona. Jesús les dijo, porque a la pregunta, Él está respondiendo a la pregunta, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Y Jesús qué les dice? ¿Por qué? Por vuestra poca fe. Le responde, está respondiendo a la pregunta, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá, ¿y qué pasará? Y nada os será imposible. ¿De qué está hablando? ¿Qué les está respondiendo? ¿Cuál es el motivo por el cual ellos no pudieron echarle fuera? Y luego añade y les dice, pero este género no sale sino con oración y con ayuno. ¿Qué género? La incredulidad. La incredulidad es algo que impide que el plan de Dios se establezca en la vida de una persona. Jesús está hablando aquí de la incredulidad. Esto significa que ellos debían trabajar en ello. Porque si le está diciendo, este género no sale sino con ayuno y oración, ¿qué les está diciendo? Les está diciendo, tienes que trabajar en ello. Desarraigar la incredulidad de nuestros corazones es parte de la tarea que nosotros debemos de tener como creyentes. Amén. Un ejemplo muy conocido, lo tocábamos ayer en la escuela, es Job, que tenía fe en Dios, pero siempre tuvo miedo. Vamos a Job 3:25, ¿qué nos dice? Porque el temor que me espantaba me ha venido, dice, y me he
me ha acontecido, lo que yo temía. En este verso dice que las cosas que Job temía le vinieron. ¿Qué era lo que había en el corazón de este hombre? Vamos a ir, sí, había incredulidad, vamos a verlo. Cuando voy al diccionario a definir miedo, me dice dos cosas. La primera es que miedo es la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o un peligro imaginario. Eso es lo que me dice el diccionario, el RAE. Algunos lo llaman mataburros. El otro concepto dice que es el sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Entonces, cuando Job está diciendo, por el temor que me espantaba me ha venido, porque el temor, que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Hermano, todos en la vida tenemos miedo por algo o alguien. Yo recuerdo cuando era niño yo tenía miedo. Me daba mucho miedo las películas de terror y después no podía dormir, no quería estar con las luces apagadas. De repente a usted no le ha pasado. Pero los niños no son los únicos que están expuestos al miedo. Los adultos tenemos otra forma de miedo. Sentimos miedo cuando una situación se torna peligrosa, nuestra estabilidad económica, una vida de alguien o la vida de alguien, puede ser la de nuestros hijos, la de nuestra relación, puede ser en el hogar, pueden ser varias cosas que pueden traer temor y terror a la vida de una persona. Y cuando Job está hablando, él dice, porque el temor que me espantaba, o sea, era algo muy evidente, era muy fuerte sobre su vida. El terror que me espantaba, dice. La causa principal del miedo es la inseguridad. Y el miedo es un sentimiento provocado por una situación. Tomar una decisión bajo temor es lo mismo que tomar una decisión guiada por un sentimiento. Y cuando tomamos decisiones por sentimientos, mayormente no estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Me está escuchando? ¿Cuántos me están escuchando? ¿Sí? Vamos a analizar este verso juntos. ¿Qué era lo que pasaba con Job? Job 1:5. Dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Es decir, sus hijos estaban divirtiéndose. Pregunto, ¿divertirse es malo? No, en un sentido no está mal divertirse. ¿Okay? Acontecía que ellos hacían fiesta. Bueno, Job era un hombre rico, por lo tanto sus hijos tenían mucha economía también. Pero sus hijos se daban fiestas, cada uno en una de las casas de ellos y siempre estaban llegando y siempre retornaban. Pero dice, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y de esta manera hacía todos. ¿Qué es lo que podemos ver ahí en Job? Si él tenía temor, y como lo dice en Job 3:25, y tenía miedo, podemos ver que él tenía incredulidad. ¿Por qué incredulidad? Porque el temor es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Lo hemos visto en el diccionario. Todos pasamos por ello, pero Dios en sus hijos quiere tratar este asunto. En el caso de Job, a él le aterrorizaba esto. La pregunta es, ¿qué te trae terror a ti? ¿Qué es lo que hace que tú pierdas tu brújula de poner tu confianza plena y absoluta en Dios? Te voy a decir algo, eso no se va a ir. ¿Cómo dice el pastor? Pero si yo he orado para que se vaya. No, no se va a ir, porque nosotros tenemos que ser tratados en esa área. Porque el trato que Dios quiere hacer en nuestras vidas es hasta que nosotros podamos confiar plenamente en Él, en cada una de las áreas que Él va trabajando en nosotros. ¿Me dejo entender?
Todos vamos a pasar por ese trato. Cuando usted dice, yo creo en Dios, yo creo en el plan de Dios, yo creo en evangelizar, en la evangelización, yo creo en lo que se está haciendo en las universidades con campus, yo creo. Yo creo en el hacer discípulos, yo creo en la iglesia, yo creo en Jesús. Pero llega usted al servicio tarde, no planea tener un discípulo en la semana. Y usted prioriza otras cosas antes que Dios en su vida íntima. Por ejemplo, y quizás algunos se van a asustar con lo que voy a decir. Asústate, asústate. Quiero causarte terror. Te voy a asustar en esta mañana, porque voy a tomar un ejemplo. Por ejemplo, una persona que no diezma. Esto es para los creyentes. Una persona que no diezma, que no ofrenda, es una persona que no cree en Dios. No me digas cuántas cosas tú crees o dices que haces para el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? ¿Sabes por qué? Porque te aterroriza pensar de que si das lo que le corresponde a Dios, que por cierto se usa para pagar el cine, se usa para cubrir los gastos de la iglesia, se usa para los gastos administrativos, se usa para varias cosas el diezmo. Amén, porque este cine no es gratis. ¿Cuántos saben eso? Tiene un costo. Cuando la persona no diezma, ¿cuál es el terror que tiene? ¿Qué es lo que le asusta? El dinero no me va a alcanzar. ¿Cuántos no diezman por esa razón? No tiene que levantar su mano, porque posiblemente voy a ver las manos levantadas de todos. No, pero yo sí lo he pensado. Yo levanto mi mano. A veces pensamos que el dinero no nos va a alcanzar. Y ciertamente no te va a alcanzar, y no te alcanzó. Justamente por eso. Justamente por eso. Por la incredulidad. El que no diezma, no solamente porque no cree, no le está creyendo a Dios. Él no cree que Dios es su proveedor. Lo que él está diciendo, cuando una persona no le da a Dios lo que debe darle, ¿sabe lo que le está diciendo? Yo soy mi proveedor. Tú estás, Señor, acá, tú me estás ayudando en muchas cosas, pero esto de acá yo lo he conseguido. Esto de acá es fruto de mi trabajo, es mi esfuerzo. Pero yo voy a seguir apoyando acá. Yo voy a seguir haciendo esto, voy a seguir haciendo esto otro. Pero eso es una falacia, es una mentira. Porque esa persona tiene temor de que su dinero no le va a alcanzar. Significa que no está confiando en Dios. No está confiando en Dios. Y lo que revela eso en el corazón de una persona es que Él tiene el control de su vida, no es Dios. Cuando nosotros aprendemos en el uno a uno, en el one to one, ¿qué es el señorío? ¿Saben lo que eso significa? La soberanía de Dios. ¿Y qué es la soberanía de Dios? Yo reino. Yo gobierno sobre tu vida. Yo estoy para ayudarte, dice el Señor. Jesús prometió, hermanos, en su palabra, que Él iba a hacer justicia con cada uno de sus escogidos. ¿Quieres que te diga algo? Tú eres un llamado de Dios. Tú no estás acá por casualidad. Y Él dijo, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Y leímos como ante los versículos anteriores a ello, de una mujer viuda, prácticamente, no voy a decir desamparada, pero no tenía esposo, que va y le pide justicia a un juez que es injusto. ¿Cuántos saben que Dios es totalmente justo? Y a pesar de que este juez era injusto, por la persistencia de la mujer, Dios le hizo justicia. Pastor, ¿cómo yo puedo cambiar esa área en mi vida? ¿Cómo yo puedo pasar de ser un incrédulo o dejar esa incredulidad en mi vida? Tienes que empezar a dar pasos de fe.
¿Cómo, pastor? Tienes que empezar a dar pasos de fe. ¿Cómo es eso? Comienza a entregarle poco a poco cada área de Dios en tu vida. A mí me encanta cuando yo escucho un pastor amigo americano, cuando él dice, ¿cuántos quieren que el Señor Jesucristo sea el Señor de sus vidas? Yo, dice muchos, ¿no? Después de que él ha lanzado el mensaje. Bueno, no, creo que no me han entendido bien, dice. Baje su mano. Yo estoy diciendo cuántos quieren, porque algunos le entregan solamente el 60% de sus vidas. Otros les entregan el 40% de sus vidas y creen que están en 100. Otros les entregan el 80% de su vida. Pero Jesús, nuestro Dios, no quiere ni el 40, ni el 60, ni el 80. Él quiere el 100%. Pero no te preocupes, tengo una buena noticia para ti. Que Él va a tratar contigo. La buena noticia es que Él está deseoso de tratar y trabajar contigo. Él tiene un plan para ti. Y si tú a través de este mensaje has podido escuchar cuál es el problema que hay ahorita en tu corazón, porque yo lo revelé en mi propio corazón, hay incredulidad en algunas cosas. Yo me veía identificado con esta niña, no con la niña, sino con el pastor. Vamos a orar para que llueva. Ya. Oye, ¿y tú por qué trajiste un paraguas? Ese soy yo. Gloria a Dios por la niña. Amén. Gloria a Dios por la niña. Gloria a Dios por lo que aprenden a darle su confianza, porque nuestras acciones tienen que ser totalmente correspondientes a lo que decimos y a lo que hacemos, a lo que creemos. Amén. Amén. Y Jesús hizo la pregunta: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará gente que le crea? Posiblemente va a hallar muchas iglesias, mucha gente que va a decir: yo creo, sí Señor, yo creo, sí Señor, yo creo en el plan, en la evangelización, yo creo en el hacer discípulos, yo creo en la iglesia. ¿Hallará fe? Amén. Yo espero que sí. Amén.